Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre, les habla el profesor César. Vamos a desarrollar en este video lo que se ha publicado en la web de Aprendo en Casa, segundo grado de secundaria. El tema general para estas 2 semanas, 29 y 30, es Cuidamos nuestra salud integral y hablamos de probabilidades. Entonces, específicamente la actividad para este día 13 es utilizamos probabilidades en situaciones relacionadas al cuidado de la salud. Muy bien, entonces, jovencito de segundo grado, si eres de primer grado, aprovecha también estos videos porque, digamos, el tema y son casi similares. Bien, vamos entonces este, a analizar la situación que se ha publicado. Dice, durante la emergencia sanitaria, entre las medidas de protocolos que debemos cumplir para cuidar la salud de las personas, se dispuso que las unidades de transporte público deben reducir la cantidad de pasajeros. Por esta razón, el costo de los pasajes interprovinciales se incrementó. Una empresa de buses que tiene salidas a Chimbote solo los fines de semana analizó el flujo de viajeros este año y a partir de ello estimó la probabilidad de tener determinadas cantidades de pasajeros los próximos fines de semana. Ojo, ya, ojo a esto último. Estimó la probabilidad de tener determinadas cantidades de pasajeros los próximos fines de semana. Al evaluar la tabla, la empresa plantea tener los fines de semana buses operativos en cantidad suficiente para atender la demanda cumpliendo los protocolos de seguridad. Entonces, al evaluar la tabla, la empresa plantea tener los fines de semana buses operativos en cantidad suficiente para atender la demanda cumpliendo los protocolos de salud. Aquí en esta tablita te dan los escenarios que puede tener, digamos, ese servicio, ¿no? En lo que es la evaluación de, digamos, de categorías. Acá han categorizado los escenarios: extraordinario, que haya una cantidad de 600 personas; el optimista, 200 personas; el regular, 100 personas; y el pesimista, unas 50 personas por cada fin de semana, ¿no? Bueno, se ha estimado de que esa probabilidad en el extraordinario sea 0,1, el optimista 0,3, el regular 0,4 y el pesimista 0,2. Bien, ojo que la cantidad, digamos, de pasajeros no tiene nada que ver con lo que es la probabilidad, ¿ya? La probabilidad, digamos, que es una relación, pues, entre el número de casos favorables, entre el número de casos totales, ¿no? Entonces, la probabilidad es una estimación que se hace, ¿no? Entonces yo veo que la estimación, lo que menos puede ocurrir es que sea extraordinario porque tiene el más bajo valor, que es 0,1. Lo que más puede ocurrir un fin de semana es el que tiene mayor valor, que es 0,4, es decir, el escenario regular. Entonces la probabilidad mide, digamos, el grado de posibilidad, ¿no? De que ocurra un evento, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, ¿cuál es lo que menos puede suceder, lo menos probable? Profesor, de que el escenario sea extraordinario, ¿no? Es decir, de que haya 600 personas. ¿Por qué? Porque tiene la menor probabilidad que 0,1, ¿no? ¿Cuál es lo que posiblemente más ocurra? ¿No? Es, digamos, esto, ¿no? El escenario regular. Bien. Entonces, vamos a responder pregunta por pregunta a esa actividad. Esta primera pregunta tiene 3 preguntas a la vez, ¿no? Digamos, este primer ítem tiene 3 preguntas, hasta 4. A ver, dice, ¿cuál es el número de pasajeros que puede esperar la empresa? ¿Cuál escenario es el más probable de que se dé en los próximos fines de semana? Bueno, esto ya lo hemos contestado. Esta empresa debe mantener buses disponibles para 600 pasajeros cada fin de semana. ¿Por qué? Bien, vamos a ver entonces. Traemos otra vez la tablita por acá, analizamos. Miren, acá, digamos, te estoy trayendo con esta fórmula el concepto de la probabilidad. La probabilidad es el número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿Ya? Y eso es una división, pues, de 2 números, ¿no? El uno, que es el número de casos favorables, y en el denominador, en el numerador, el número de casos favorables, y en el denominador el número de casos posibles. Bien, naturalmente que cuando divides esto te va a dar un decimal que está entre 0 y 1. ¿No? O que es desde 0 hasta 1, ya, porque también la probabilidad puede ser 0,
es 0 cuando nunca ocurre y es 1 cuando de todas maneras ocurre. Bien, entonces un número que va desde 0 hasta 1. Es por eso que te han dado estos decimales, ¿no? Bien, en el aspecto de lo que es digamos, el total, ¿no? De las partes, pues todo esto te tiene que dar 1. Y además también hay algo importante de que, digamos, un número decimal que está en probabilidad lo puedes convertir a porcentaje multiplicándolo por 100, ¿no? Si tú lo multiplicas por 100, el 0,1 te va a dar 10%. Si lo multiplicas por 100 al 0,3 te va a dar 30% y así sucesivamente. Entonces aquí podría ser un aspecto más claro en porcentaje de interpretar esto, ¿no? Por ejemplo, de que suceda lo extraordinario es un 10%, de que suceda los fines de semana lo optimista, o sea que lleguen 200 personas los fines de semana es un 30%, de que suceda el escenario regular es un 40%, de que suceda lo pesimista es un 20%. Entonces, precisar pues de que estas partes no suman 1 y pues en forma consecuente pues los porcentajes deben de sumar 100%. Bien, ahora contestamos la primera parte de la pregunta. Dice, ¿cuál es el número de pasajeros que puede esperar la empresa? Profesor, yo veo de que la empresa los fines de semana puede esperar desde 50 hasta 600 pasajeros, pues, ¿no? El número de pasajeros que puede esperar la empresa es desde 50 hasta 600 pasajeros, pues 50 es la mínima cantidad que se estima y 600 personas es la máxima cantidad que se estima o que se espera. Pero si quieres tú sacar un promedio, puedes hacerlo. ¿Cómo sacar un promedio, profesor? El promedio estimado, ¿no? Aunque no te piden el promedio, ¿no? Porque te piden cuál es el número de pasajeros que puedes esperar, pero si quieres sacar el promedio, puedes multiplicar cada cantidad de pasajeros de cada uno de los escenarios por su probabilidad y dividirlo entre, digamos, el total de la probabilidad, que es 1, porque el total de la probabilidad, pues, se te hace 1 acá, ¿no? Entonces, si queremos tener el promedio, pues de esos pasajeros que digamos que espera, digamos, cada fin de semana la empresa, lo calculamos de esta manera. Promedio aritmético es igual a 600 por su probabilidad, que es 0,1, más 200 por su probabilidad, que es 0,3, más 100 por su probabilidad, que es 0,4, y más 50 por su probabilidad, que es 0,2. Y a todo eso, pues lo dividimos entre 1. ¿No? Que es el total de la probabilidad. Bien, 600 por 0,1 es 60, 200 por 0,3 es 60, 100 por 0,4 es 40 y 50 por 0,2 es 10. Si sumamos arriba y dividimos entre 1, pues eso nos va a salir 170. El promedio es 170. No quiere decir pues que todos los fines de semana se espera 170, no es un promedio, porque hay algunos fines de semana que se esperan 50, hay otros que se esperan 100, hay otros que se esperan 200 y hay otros que se esperarán, bueno, con menos frecuencia 600 personas, ¿verdad? Bien, entonces hasta ahí contestada la primera parte de la pregunta. Falta contestar esto, ¿no? ¿Cuál es el escenario más probable que se dé los próximos fines de semana? Y a ver, ¿cuál es el escenario más probable? Profesor, el más probable es el que tiene mayor probabilidad, pues, ¿no? Y el escenario más probable es el regular, porque es 0,4, el 40%. Ya, y a la tercera pregunta, ¿esta empresa debe mantener buses disponibles para 600 pasajeros cada fin de semana? ¿Por qué? Bien, lo contestamos acá. El escenario más probable, entonces, como te dije, que se dé los próximos fines de semana es el escenario regular, pues tiene el valor más alto de probabilidad que suceda. Este valor es 0,4 o también interpretándolo en porcentaje 40%. Bien, entonces contestando la tercera pregunta, la empresa sí debe mantener buses disponibles de hasta 600 personas cada fin de semana, porque es el más alto, digamos, valor de personas que puede tener un fin de semana. Claro que, pero profesor, apenas es el 10% de probabilidad. Ya pues, pero tú no sabes exactamente cuándo va a ser ese fin de semana. La probabilidad es una esperanza matemática, ¿no? Claro, es el 10%, pero de todas maneras, supone que te llegue ese fin de semana. Tú no sabes cuándo, pero te llega. Uy, hoy día, de todas maneras, tenemos que atender a 600 pasajeros. Entonces tienes que tener buses para esa capacidad. Profesor, ¿cuándo? Bueno, 10%, ¿qué significa? Que de cada 100 semanas que transcurren, 10 semanas van a ser con esa suerte.
O sea, 10 semanas vas a atender a pasajeros, vas a tener ese fin de semana 600 pasajeros, ¿no? Pero no se sabe cuál. Puede ser la segunda semana y luego la 17ª semana, luego la semana número 30 de repente, ¿no? No, pues no quiere decir cada 10 semanas tampoco, ¿no? Porque es eso sería pues, digamos, interpretarlo de otra manera. Entonces, de 100 semanas que transcurran, 10 de esas semanas va a ser la probabilidad pues de que suceda de que atienda 600 personas esa empresa. Muy bien, entonces ahí te la contesto. Como siempre, no olvides suscribirte al canal, dale clic a la suscripción y dale clic a la campanita para que te avise de nuestras publicaciones. También es importante que le des clic a la campanita y que le des clic a todas, porque hay tres opciones, ¿no? Después que le das clic a la campanita, que las notificaciones te llegan todas, ninguna o personalizado. Yo te sugiero que le des a todas para que así puedas ver los videos que nosotros publicamos y te avise de tu grado. Bien, seguimos entonces por acá contestando. El segundo ítem viene con esto. Dice, ¿cómo actúas si la unidad de transporte público donde viajas no respeta los protocolos que le corresponde? ¿Cuáles son los riesgos de estar en un espacio cerrado donde no se respeta el distanciamiento social? Muy bien, dos preguntas en uno. Vamos a contestar la primera parte, jovencitos de segundo grado, ¿no? Ustedes tienen que saber pues algo de estos protocolos, entonces yo les sugiero de que investiguen por ahí en internet cuáles fueron esos protocolos y esto está publicado, esto está normado, ya desde el gobierno está normado esto, ¿no? Entonces, buscar esa información. Entonces, a la primera pregunta, ¿cómo actúa si la unidad de transporte público donde viaja no respeta los protocolos que le corresponden? Bueno, en primer lugar, tendría que saber cuáles son esos protocolos principales, porque son varios. Hay protocolos para el chofer, protocolos para el cobrador, protocolos para la gente, protocolos para la empresa, que es lo que debe de tener en la empresa, en sus baños, en sus lugares públicos. El aforo, bueno, hay bastantes cosas, ya entonces no las he descrito porque pues son bastantes, pero bueno, eso de utilizar mascarilla, de guardar el distanciamiento social, de tener alcohol, de tener limpio el lugar, etcétera, etcétera, esas cositas sí son principales. Entonces, si ves que algo se transgrede, después de que conozcas, ya después de que conozcas cuáles son esos protocolos principales que deben de cumplirse por esta cuestión, pues, de evitar el contagio del COVID, ya cuando ves que tú transgreden, entonces recurrir a alguna autoridad para presentar la queja o el reclamo del incumplimiento. ¿No? Pues tú eres un adolescente y tú puedes, pues de repente no te hacen caso y bueno, recurrir pues a una autoridad o a una persona adulta o en todo caso pues asesorarse o recurrir a una persona adulta de tu confianza que puede ser un familiar para poder actuar en caso ya pues sean graves las infracciones, porque hay pues cada empresa y cada persona que incumple estas cosas y a veces pues uno se siente impotente de no actuar, ¿no? Entonces lo más seguro es siempre recurrir a alguien que te pueda ayudar, una persona mayor y si es autoridad, muchísimo mejor. Ante la segunda pregunta, ¿cuáles son los riesgos de estar en un espacio cerrado donde no se respeta el distanciamiento social? Los ómnibus justamente son espacios cerrados, pues entonces es ahí donde mayormente se deben de cumplir los protocolos a pie de letra. ¿Y quién lo dice esto? La ciencia, pues es clara con este aspecto. El virus del COVID-19 puede sobrevivir en espacios cerrados durante más tiempo incluso, por lo que muchas personas pueden contagiarse aunque se encuentren pues a más de 6 metros de distancia de la persona infectada. ¿No? Cada uno de estos factores pues aumenta su riesgo y más aún pues si es que las personas participan en varias actividades en escenarios cerrados, no solamente en ómnibus, sino en oficinas, en cualquier otro, digamos, espacio que esté cerrado, encontrarse con muchas personas de distintos hogares dentro de un lugar cerrado, quitarse el cubrebocas durante algún tiempo indefinido, estar a menos de 6 pies de distancia de otras personas, estar cerca de alguien que esté cantando, gritando o hablando,
Bueno, las actividades que cuenten con varios de estos factores de riesgo lo multiplican aún más, ¿no? Claro, estar en espacios cerrados y estar pues con personas que están hablando, gritando, etcétera, pues el virus, digamos, sobrevive más, ¿no? Se dispersa en forma más rápida, se transmite en forma más rápida de persona a persona. El lugar es cerrado, no está ventilado. Muy bien, entonces te dejo una sugerencia y puedes cambiar tu respuesta, puedes investigar más sobre el tema, ya que estas son pues preguntas de investigación y de opinión. Muy bien, si te gustó el video, regálame un pulgar arriba, comparte, comenta y nos vemos hasta la próxima.